¿Por qué te molestas tanto ver a otros predicando la palabra de Dios? ¿Porque no tienen la verdad? ¿Porque son de otra denominación religiosa diferente a la tuya? ¿O porque no guardan los mandamientos y creencias y doctrinas que tú tienes? En la lección de hoy en Aprendamos con Gozo descubriremos cuál debería ser la verdadera motivación de nosotros para predicar la palabra de Dios. Descúbrelo en Aprendamos con Gozo. Hola amigos, les saluda el pastor Arnaldo Cruz. Gracias porque cada semana se unen junto a nosotros y miles más también compartiendo y estudiando juntos con mucho gozo la palabra del Señor, donde encontramos esperanza, bendiciones y también lecciones de vida que podamos aprender y poner en práctica en nuestro diario vivir. Muchos de nosotros nos molestamos al ver a otros predicando la palabra de Dios porque sentimos que somos nosotros los únicos llamados a predicar el Evangelio. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, especialmente el versículo 15 hasta el versículo 18, la misma incertidumbre, la misma situación, los mismos problemas, las mismas dificultades y aún el mismo enojo que sentía mucha gente en el tiempo bíblico, especialmente en el tiempo del apóstol Pablo. Pablo dice allí en Filipenses capítulo 1, es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros también lo hacen de buena voluntad. Estos lo anuncian por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Y otros anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero, ¿qué importa? Dice Pablo. Lo importante es que por pretexto o por verdad, Cristo sea anunciado y esto me alegra y me seguirá alegrando, comparte allí el apóstol San Pablo. ¿Por qué mencionamos esto? Y es una realidad. Mucha gente siempre busca justificaciones, siempre busca motivos personales o agendas personales para compartir y aprender de la palabra del Señor. Muchos lo hacen porque han convertido la palabra de Dios en un negocio. Muchos lo hacen para manipular las masas. Otros lo hacen, como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, para poder llevar esperanza, gozo, restauración, vida y libertad a otras personas. Recuerdo que un señor se acerca a mí y me dice, pastor, la palabra de Dios dice que se puede beber vino. Yo recordaba en la porción bíblica dos porciones bíblicas exactamente, donde una es un consejo que le da a Timoteo, donde dice que como un digestivo tomara un poco de vino. Y la otra porción la menciona el Salomón en los proverbios, especialmente en los proverbios no, sino en Eclesiastés, cuando él dice, óyeme, no mires el vino cuando le sale la espumita porque eso te puede desviar de los caminos del Señor. Pero la porción bíblica que me menciona aquel hombre me dice está en Mateo capítulo 25, en la historia de las 10 vírgenes. Y yo digo, en la historia de las 10 vírgenes. Sí, pastor, lea, me dice. Voy a Mateo capítulo 25 y él me lee el texto y dice así. Y las mujeres salieron a comprar vino. Entró el esposo y se cerró la puerta. Yo digo, ¿cómo? Pareciera ser que era cierto lo que me estaba diciendo. Cuando miré el texto detenidamente me di cuenta que el hombre me cambió una coma. Cuando realmente lo que el texto dice no fue que las mujeres salieron a comprar vino. Lo que el texto dice realmente es, y las mujeres salieron a comprar, coma, vino el esposo y se cerró la puerta. Y mucha gente, al igual que este hombre que se acercó a mí, justificando el tomar el vino, sacando de contexto a un texto bíblico, es exactamente lo que pasa hoy en día. Pero el apóstol San Pablo nos aconseja a nosotros que la motivación de nosotros para hablar de Jesús, para predicar de Jesús, para llevar esperanza de Jesús, para llevar el gozo de la salvación en Jesús, no tiene nada que ver con peleas o con contiendas. No tiene nada que ver con un asunto solamente doctrinal. Tiene que ver con mostrarle a las personas a Cristo Jesús. Posiblemente
Los católicos están predicando mucho más que nosotros, los evangélicos también, o posiblemente los testigos de Jehová, o mormones, o luteranos, o bautistas, o de la Iglesia de Dios o metodista, o quizás también otros adventistas que nosotros conocemos que estén enfatizando otra línea de predicación que no necesariamente sea la de mi preferencia. ¿Debo yo molestarme por eso? Jamás. Mi misión es solamente alegrarme de que otras personas, aunque aparentemente lo están haciendo con una agenda diferente o están promoviendo una porción bíblica diferente o quizás ni siquiera están guardando la palabra de Dios o obedeciendo completamente como la Biblia sugiere, eso debería llenarme de alegría porque significa que poco a poco la luz está entrando en su mundo de oscuridad, la luz está entrando en su casa o en su matrimonio donde eran ateos, donde eran gnósticos, donde no creían ni siquiera en la luz eléctrica, pero la luz está entrando. Y si entra a través de la iglesia católica, si entra a través de la iglesia pentecostal, si entra a través de la iglesia metodista, hay un poco de luz que ya está llegando a su corazón y está más cerca de conocer la luz completa que nosotros como iglesia presentamos, que es Cristo Jesús. Lo importante es que la gente tenga un acercamiento, tenga un encuentro, tenga un reavivamiento, tenga un momento de esperanza, aunque nosotros más adelante le estemos llevando el gozo de la salvación, porque no es una iglesia solamente la que deben seguir, es al Dios Todopoderoso que está reuniendo un pueblo donde había un adventista, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, luteranos, bautistas, la iglesia de Dios, evangélicos o de ninguna, y ahora se están encontrando con el Dios de la salvación. Y esta semana quiero compartir contigo cinco motivos por los cuales nosotros deberíamos sentirnos entusiasmados, motivados para compartir la palabra de Dios. El primero de ellos, o la primera lección que podemos tomar como nuestra para compartir el Evangelio del Señor, es que nosotros compartimos la buena noticia de que Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó, está en el cielo intercediendo por nosotros y que vendrá otra vez para llevarnos a vivir con Él para siempre. Esta debería ser la buena noticia. Nosotros encontramos, por ejemplo, cuando Jesús resucitó, que las mujeres el día domingo, muy de mañana, fueron a llevar las especias para tratar de preparar el Señor, ¿verdad? Como no pudieron hacerlo el viernes, porque era ya la víspera del sábado, tuvieron allí, enterraron al Señor y ahora el domingo ellas van con tranquilidad, con detenimiento, con mucho deseo de preparar el cuerpo del Señor para ya pasar allí sus días como muerto, y ahora se encuentran que la tumba está abierta, ahora se encuentran que la tumba está vacía y ahora encuentran a unos ángeles del Señor, a unos mensajeros que le dicen, Él no está aquí, Él ha resucitado. Y cuando ellas escuchan, Él ha resucitado, ellas se llenan de entusiasmo, ellas se llenan de gozo, ellas se llenan de esperanza y ahora recuerdan lo que el Señor había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre, así como Jonás estuvo 3 días allí en el vientre de un gran pez, el Hijo del Hombre también va a estar ahora 3 días en el vientre de la tierra, del sepulcro, donde el diablo va a creer que ganó la batalla, pero me voy a levantar al tercer día, porque así como yo me he levantado, los que estén muertos y vivan en mí, como dice el libro de San Juan capítulo 11, versículo 25, también se levantarán allí en el nombre del Señor, como el Señor hizo con Lázaro. Esta es una buena noticia, y estas mujeres ahora toman ese mensaje como suyo y salen motivadas a compartir este mensaje. Llegan donde los discípulos y le dicen, mira, el Señor, como había predicho, Él ha resucitado. Cuando nosotros tenemos esa verdad, cuando nosotros nos encontramos con el Dios de la salvación, lo que nos queda a nosotros es compartir esa bendición, es dejarle saber al mundo que hay victoria en Jesucristo. Recuerdo, bauticé a un señor que se fumaba 4 cajas de cigarrillos diarias. Ese hombre, con un cigarrillo que se estaba apagando, prendía el otro. Se encuentra con Dios, le llama la atención, se entusiasma con la palabra de Dios, de que Dios lo podía liberar de ese vicio. Y lo bautizamos en la iglesia. Yo fui la persona que lo bautizó como pastor en la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la Biblia. Pero alguien del FBI, ¿verdad?, investigando, se dio cuenta que el hombre había pasado un mes de haber sido bautizado y que el hombre todavía se fumaba 4 cigarrillos. Y vino donde mí la hermana y me dice, pastor, ¿cómo es posible que ustedes hayan bautizado a ese hombre? Mire, todavía sigue fumando un mes después de haberse bautizado. Le digo, hermana, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Y cuántos cigarrillos se fuma? Y aquella señora me dijo así, con toda la autoridad de que ella tenía la evidencia, tenía hasta fotos de que el hombre todavía se fumaba 4 cigarrillos diarios. Le digo, hermana,
Vamos a comprar un cake, una torta, un bizcocho, como usted quiera llamarle, de eso que usamos en los cumpleaños. Y hermana, vamos a celebrar, le dije. Pero pastor, ¿cómo vamos a celebrar que todavía este hombre se fuma 4 cigarrillos si se supone que él sea libre en el nombre del Señor? Sí, hermana, el Espíritu de Dios está obrando porque hace un mes él se fumaba 4 cajas de cigarrillos y ahora solamente le quedan 4 cigarrillos. Eso es un motivo de celebración. Aquella hermana se molestó, se incomodó porque ella esperaba que nosotros disciplináramos a aquel hombre, que nosotros sacáramos de la iglesia a ese hombre, que lo avergonzáramos porque todavía estaba encadenado con las cosas del mundo. Y se nos olvida que la buena noticia de Jesús es que antes éramos muy pecadores, ahora seguimos siendo pecadores, pero ahora con menos intensidad, ahora somos más discípulos de Dios. Y eso hay que celebrarlo. Celebrar que todavía tu hija no ha salido embarazada a destiempo. Celebra también que tu hijo no ha caído en las drogas. Celebra también que tu familia todavía y tu matrimonio todavía está unido con altas, con bajas, con situaciones, con peleas, con incomodidades, con momentos difíciles, como con momentos alegres, como una montaña rusa de matrimonio, pero todavía están juntos. Celebremos que todavía Dios sigue tocando, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 3. Allí está el Señor tocando la puerta de nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entro y voy a celebrar con él. Entonces nosotros, la motivación principal de nosotros para predicar el Evangelio de Jesús es dejarle saber a la gente que todavía hay esperanza, que todavía hay buenas nuevas, que todavía hay libertad en Cristo, que todavía tu matrimonio puede ser transformado, que todavía el romanticismo puede volver a tu casa, que todavía la gloria de Dios puede ser una realidad en tu vida. Eso es una buena nueva. Es más, si tú estás allí viendo la transmisión, en el chat de esta transmisión, sea en el teléfono, en la computadora o en el televisor, escribe allí en el chat: yo doy gloria a Dios por las buenas nuevas de Jesús, porque las buenas de Jesús traen esperanza a tu vida. Una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros mismos necesitamos una experiencia personal con Dios antes de poderla compartir con otras personas. La realidad es esta: nadie puede dar lo que no tiene. La palabra de Dios dice que de la única forma que nosotros podemos impresionar a otros, podemos motivar a otros y nosotros mismos para poder predicar sobre esta linda misión en Cristo, es entender que nosotros tenemos que predicar a Jesús, pero tenemos que recibir a Jesús primero. Tenemos que entender que así como yo amo a mi prójimo, debo amarme también yo mismo. Cuando los discípulos recibieron esta noticia, los discípulos, en vez de emocionarse, lo que pensaron era que las muchachas le estaban metiendo un cuento. Como mucha gente piensa que ya Dios no restaura matrimonios, que ya Dios no puede transformar a una persona que durante muchos años estuvo en la comunidad LGBTQ, que ya Dios no puede cambiar a ese esposo mío boca de cocodrilo, a ese hijo mío que está en las drogas, a esa hija mía que está rebelde, lejos de Dios y lejos de la iglesia. Y muchos creemos que es un cuento que metemos los pastores a la gente para que den diezmo, ofrendas a la iglesia. Mentira. Las buenas nuevas de la salvación es un gozo en Jesucristo, número uno. Número dos, la razón por la cual yo debo estar motivado para predicar la palabra del Señor es porque yo tengo un fundamento bíblico y profético. El libro de Salmos capítulo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera que me abre, me aclara, me permite ver el camino por donde yo debo ir. Y quiero ser bien enfático en esto. El centro del culto de adoración de la iglesia no es la música. Es importante, es buena, nos conecta con Dios, nos acerca a Dios, prepara el ambiente, pero no es el centro. El centro del culto de adoración no es el momento para los niños. Necesitamos ser inclusivos, incluir a los niños, que también ellos puedan recibir en el culto de adoración un momento especial en su idioma, en su lenguaje, en su forma muy bonita, atractivo, creativo para ellos. El centro del culto de adoración no deben ser los anuncios de la iglesia, las actividades de la iglesia, porque son solo eso: actividades que colaboran y ayudan a que nos mantengamos conectados y en nuestra comunidad eclesiástica poder seguir disfrutando junto de otras actividades que al final de cuentas tienen la misión de que nos mantengamos unidos en Jesús. El centro del culto de adoración tiene que ser la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios es la única que transforma. Las actividades nos mantienen unidos, los cantos nos mantienen preparados, pero el que transforma realmente es el Espíritu de Dios a través de su palabra. Por eso, cuando yo me doy cuenta cuál es mi segunda razón para yo poder predicar el Evangelio del Señor, es entender que lo hago porque es palabra de Dios, porque tengo un fundamento profético. Allí en el libro de San Mateo capítulo 24, a partir del versículo 44 y 45 dice, acuérdense, yo le dije a ustedes lo que iba a acontecer, lo que decían las profecías, lo que decían los salmos, y todo eso estaba escrito en la Biblia hacía años. Que Jesús iba a ser crucificado, que iba a ser golpeado, ¿verdad? Y que iban a desfigurar su rostro, que el libro de Isaías dice que iba a ser como cordero llevado al matadero, que él iba a hacer silencio por encima de todas las burlas. Todo eso ya estaba escrito en las profecías. Usted lo confirma en Isaías capítulo 53. Y eso es una motivación para yo hablar de Jesús, porque eso significa que las profecías que se cumplieron en el pasado, las que faltan, se van a cumplir contundentemente. Que el Dios que prometió en el pasado va a cumplir su promesa también en el presente. Eso es un motivo para yo presentar y yo predicar la palabra de Dios, porque el Señor no solamente cuando se le presentó a los discípulos, que la mujer le dijeron, mira, que ha resucitado, el Señor se aparece. Y allí estaba, ¿verdad? Tomás, el incrédulo, allí estaban los discípulos. Y, Señor, si yo no te toco, yo no creo. Ok, pues está bien, venga, toque. Traspasó los dedos del Señor que habían sido traspasados con los clavos. Le metió la mano allí, ¿verdad? En el costado. Se dio cuenta que tenía la herida de la lanza. Ah, no, pues este. Entonces el Señor quiere no solamente que tú tengas una impresión, no solamente que escuches lo que otros experimentaron. Él quiere que tú tengas una experiencia con Él. Y el gran problema de nosotros en este momento es que nosotros ya no tenemos una experiencia con Jesús. Mi experiencia está basada en la experiencia de un predicador que escucho en las redes. Mi experiencia está basada en un testimonio que da una hermana de la iglesia. Mi experiencia está basada en lo que una persona concluyó al estudiar la palabra de Dios. Y eso es bonito, pero está equivocado. Tu experiencia personal no puedes sustituirla por una predicación, no puedes sustituirla por un testimonio de una persona, no puedes sustituirla porque alguien estudió y concluyó y tú así lo creíste. No, tú tienes que tener esa experiencia con la palabra de Dios. Eres tú que tienes que encontrarte con la palabra de Dios, buscar tú a Dios en la palabra. El Señor también se le apareció a dos de los discípulos que iban camino de Emaús. Estaban frustrados, estaban desanimados, dice la palabra, estaban tristes. Y el Señor le dice, oye, ¿por qué es tan triste? Me encanta Jesús. Jesús le encanta ir de lo general a lo específico. Y le dice, ¿por qué es tan triste? Y ellos le dicen, ¿y eres tú el único que no sabe lo que ha pasado aquí? Que mataron a Jesús, que se burlaron de él, que lo crucificaron. Y ya es el tercer día y él estaba muerto. Oye, y entonces el Señor dice, y Jesús abriéndole la palabra desde los profetas, desde las profecías, desde lo que se decía del Mesías hasta el momento, le abrió la palabra y al abrir la palabra también le abrió los ojos. Esto es muy importante. Quien te abre los ojos en cuáles son los cambios que tú debes hacer en tu vida es Jesús. Quien te abre los ojos para que veas las maravillas de Dios es Jesús. Es su palabra, esa experiencia. Yo recuerdo cuando me casé con Menchi, allí estaba el pastor Oreste Natera. Arnaldo, promete usted frente a toda esa gente, a todos estos testigos, amarla, cuidarla, protegerla. Y yo decía, pastor, pregunte lo que usted quiera, que a todo lo que usted diga yo voy a decir que sí. Pues yo lo que quería era casarme. Yo lo que quería que me la soltaran, 4 años y medio esperando para casarme con Menchi. Y ahora había llegado el momento, 12 de diciembre de 1999, a las 6:15 de la tarde, ya estábamos desfilando nosotros allí al frente, al altar, frente a Dios y frente al pastor y a toda nuestra familia y amigos cercanos y hermanos de la iglesia como testigos. Sí, pastor. Ahora, de la emoción, ahora viene la realidad. Abrir los ojos. Tengo que pagar los teléfonos, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la casa, tengo que pagar los carros, tengo que pagar la comida, tengo que pagar los seguros médicos. Pero cuando Jesús quiere llevarnos a nosotros de esa experiencia de emoción
de esa experiencia que Él resucitó, de esa experiencia de que pasé a un llamado al frente por la invitación de un predicador que tuvo la palabra de Dios y me impactó lo que dijo, me impactó cómo presentó la palabra. Ahora yo paso de esa emoción a la conexión. Y yo paso a la conexión con Dios. Ahora yo estoy conectado con Menchi, yo estoy conectado con la palabra de Dios, yo he conectado con Dios. Ahora de toda esa emoción que sentí al conocer de Jesús, al conocer de su palabra, de esa primera impresión cuando conocí a mi pareja, ahora yo paso de lo sentimental ahora a la lógica, a la razón, a darme cuenta que necesito estudiar la palabra, no solamente creer a lo que digan otras personas. Cuando las verdades de Dios, cuando yo tengo esa experiencia con Dios, cuando yo puedo sostener la palabra de Dios en el fundamento bíblico, cuando yo creo en las profecías, cuando yo creo en los milagros de Jesús, cuando yo creo en las verdades firmemente entendidas, que yo la hago mía, ¿por qué no debo cometer adulterio? ¿Por qué no debo codiciar lo que tiene mi prójimo? ¿Por qué no debo robar? Cuando yo me preparo, cuando yo me doy cuenta que ahora tengo una conexión con Dios, entonces yo estoy motivado para la misión. Número 2. Número 3, tengo que entender que mientras me preparo mientras estoy ahora conectado con la misión, yo debo esperar. Y yo voy y encuentro en la porción bíblica un detalle interesante. O sea, yo tengo que aprender a esperar el momento oportuno para cumplir la misión. A veces nosotros tenemos el mejor mensaje, pero a veces lo presentamos en el momento menos oportuno. ¿Qué hace un discípulo de Jesús en el tiempo del COVID, diciéndole a la gente, usando su energía, usando sus transmisiones, usando sus redes sociales para decirle a la gente que no, que te pusieron un chip con la vacuna? ¿Por qué voy a gastar mi energía en eso cuando hay gente que anda buscando en las redes sociales esperanza porque no pudo despedirse de su esposo, porque entró, el protocolo no se lo dejó con COVID al hospital, no la dejaron entrar a esa esposa y ahora el esposo nunca salió porque murió? Y esa mujer entra a las redes buscando esperanza, lo que se encuentre con nosotros hablando de un chip que le pusieron en la vacuna. Tenemos que saber esperar el momento oportuno para poder impactar la vida de las personas con el mensaje de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, va a venir el Espíritu Santo, pero no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga. Porque cuando tú comienzas a compartir a Jesús sin el Espíritu Santo, vas a herir. Cuando comienzas a compartir el mensaje de Jesús sin el Espíritu Santo, lo que vas es a traer confusión. Cuando comienzas a predicar el mensaje de Jesús sin el Espíritu Santo, lo que va a terminar es en pelea, no en impacto de redención para que el corazón venga a Jesús. Por eso el Señor le dice, esperen que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da discernimiento. El Espíritu Santo traduce las palabras. El Espíritu Santo utiliza el impacto y la energía tuya para que impacte la vida de las personas. Esperen aquí hasta que reciban poder de lo alto. ¿Por qué? Porque cuando yo espero en Dios, el poder de lo alto me ubica en varias cosas. Número 1, voy en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús y con la unción de Jesús y con el vocabulario, la voz, las palabras dulces, no para ofender, no para humillar, no para criticar, no para juzgar, no para condenar, sino para bendecir. Voy a decir la verdad, pero lo voy a decir con el Espíritu de Dios, porque la verdad con el Espíritu de Dios transforma vidas, la verdad con el Espíritu de Dios restaura personas, la verdad con el Espíritu de Dios le hace reconocer al pecador que está fallando, pero también lo lleva hacia Jesús para que encuentre redención en Jesús. Pero mientras ellos esperaban el derramamiento del Espíritu Santo, el Señor lo estaba preparando para que sean testigos. Testigo significa para que tú puedas hablar de tu experiencia, no solamente de lo que escuchaste en una predicación, no solamente de un videíto que viste en las redes sociales. Es tu experiencia. ¿Quién eras tú? ¿De dónde Jesús te sacó? Mira, yo era un borrachón. Mira, yo era una lesbiana. Mira, yo era un drogadicto. Mira, yo era un peleón. Mira, yo era un maltratador. Mira, yo era un mujeriego. Mira, yo era un pecador. Mira, yo fumaba muchísimo. Mira, yo era una persona negativa. ¿De dónde Dios te tomó a ti? Y ahora tú llevas esperanza en el nombre del Dios de la salvación. Pero a la misma vez, mientras se espera que se derrame el Espíritu Santo, dice el texto bíblico en Hechos capítulo 1, a partir del versículo 12 hasta el versículo 28, dice el texto bíblico que los discípulos estaban allí, no solamente esperando el Espíritu Santo, sino unidos. La espera debe unirnos, no dividirnos.
La espera del Espíritu Santo debe ayudarnos a identificar en qué tú y yo somos comunes para que podamos juntos llevar este hermoso mensaje de esperanza en Jesús. La espera en Jesús va a ayudarte a tener sabiduría, va a ayudarte a poder estar unánimes y a darle más importancia no a lo que nos divide, sino a lo que nos une. Va a ayudarte a tener fuerza, a tener valor y también a unificarnos y predicar el Evangelio juntos. Y número dos, la iglesia mientras esperaba se organizó. Por ejemplo, Judas se ahorcó. Ahora Pedro toma la iniciativa y junto con los discípulos buscaron la bendición de Dios, la sabiduría de Dios y nombraron al sustituto de Judas. Y nosotros deberíamos también hacer igual. Recientemente, esta semana pasada, estuve compartiendo en la semana de oración de la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Mi función era presentar la palabra de Dios. Pero la gente solamente me veía a mí predicando, pero había todo un grupo de gente. Allí estaba la persona encargada de toda la música y de buscar todas las alabanzas que fueron extraordinarias cada noche. Había personas allí pendientes a tomar las fotografías, pendientes a las transmisiones, pendientes a los micrófonos, pendientes a que las personas pudiesen llegar en el momento oportuno, pendientes para los ensayos, pendientes para abrir la iglesia, pendientes para limpiar la iglesia, pendientes para atender a las visitas, pendiente para dar los regalos de cada noche, pendiente para darle un libro a la salida a las personas, pendiente para dar la bienvenida, pendiente a nosotros, pendiente a los que iban a ser bautizados, pendiente a los pastores, pendiente a las personas que pasaban al llamado. Esa organización es parte del cuerpo de Dios. Hay mucha gente que cree que el mundo gira alrededor de ellos y que la iglesia también. Y eso no es cierto. Todos somos parte de esta iglesia y todos tenemos que entender que el Espíritu de Dios a todos nos usa en las diversas departamentos o áreas donde el Espíritu de Dios te va a usar a ti para impactar el corazón de una persona. Quizás hay alguien que no es predicador, como es mi caso, que soy el predicador, pero sonríe bonito. Vamos a poner a esa gente en la puerta para que sonría bonito. Hay gente que es muy amable. Venga, vamos a ponerlo como el equipo de bienvenida para que ayude a las personas a acomodarse en el santuario donde ellos se sientan más cómodos y puedan disfrutar mejor la palabra de Dios. Eso es trabajar en equipo y eso se logra cuando la iglesia, mientras espera la venida del Señor, que es nuestro caso ahora, mientras espera la venida del Señor, entonces el Señor va organizando su iglesia, el Señor va dividiendo los dones y talentos y usándolos a su favor y también nos va manteniendo unidos para que nos mantengamos en la unidad en medio de tanta diversidad de personas que tenemos en el pueblo del Señor. Lección número 4. Otra cosa que hemos a aprender nosotros es que todos hemos sido llamados para predicar el Evangelio. Pedro llega un momento que comienza a predicar y cuando comienza a predicar, escuche, aquí que está la diferencia, comienza a predicar con el Espíritu de Dios. Pedro hasta le dice a la gente, ustedes fueron que lo crucificaron. Pero como él lo está diciendo con autoridad y con el Espíritu de Dios, no causó un efecto negativo en la gente. La gente mejor dijo, óyeme, es verdad, nosotros fuimos que lo crucificamos. ¿Y sabe qué hizo esa gente? Se arrepintió y le preguntó a Pedro, Pedro, ¿qué tenemos que hacer entonces ahora para nosotros poder ser salvos? Y Pedro le dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa gente se bautizó y en ese primer sermón de Pedro, lleno del Espíritu Santo, cuando él esperó el momento oportuno, cuando el Espíritu Santo tradujo a ese Pedro que era temperamental, que mandaba a todo el mundo allá, donde el diablo se va a quemar con todo, ese Pedro ahora está impactando a la gente positivamente porque ahora está dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Tú estás siendo dirigido por el Espíritu de Dios? ¿Los comentarios que tú haces en las redes van dirigidos por el Espíritu de Dios? ¿El liderazgo que tienes en la iglesia lo estás haciendo con el Espíritu de Dios? Como padre, ¿estás tú dirigiendo tu casa con el Espíritu de Dios? Como madre, ¿estás impresionando la vida de tus hijos con el Espíritu de Dios? ¿Estás tú bendiciendo a tus papás o estudiando y yendo a la escuela con el Espíritu de Dios? Ahora te das cuenta que en todas las áreas de la vida necesitamos al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el único que sabe convertir nuestras tragedias en bendiciones. Sin embargo, tenemos que entender esto.
Nuestro trabajo es dar testimonio del poder salvador de Jesús. Y finalmente, tenemos que reconocer también que nosotros no solamente somos la iglesia para predicar a Jesús, también pertenecemos a una iglesia. Ese protagonismo no existe en la Biblia. Y tengo evidencia bíblica para presentarlo. Cuando Elías en 1 Reyes capítulo 18 dice, solo yo he quedado profeta del Señor, el Señor le dijo a Elías, mira, cállate la boca, porque hay 6,000 que tampoco han doblado sus rodillas. Tú no eres el único. Tú no eres el único que tiene la verdad, querido amigo. Tú no eres el único que predica bien en la iglesia. Tú no eres el único que puede ser el líder de la iglesia. Dios nos puede usar a nosotros si nosotros entendemos que somos parte de esta iglesia, que cuando la gente fue bautizada se convirtió en discípulo de Jesús. El discipulado tiene que ver con que cuando yo me entrego a Dios, ahora yo no digo que lo sé todo. Ahora no importa que yo tenga años en la iglesia, no importa que haya abierto iglesia o que haya fundado iglesia, yo no lo sé todo. Ahora yo me dejo usar por el Espíritu de Dios y reconozco que tengo que seguir creciendo en aprender la doctrina, que tengo que seguir creciendo en las enseñanzas bíblicas, que tengo que seguir creciendo en mi participación diaria en la iglesia como parte de los creyentes, que tengo que seguir creciendo tratando de imitar a Jesús, porque la gente, la Biblia dice, no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Eso es ser testigos, es que la gente va a creer más, no en lo que decimos, sino en lo que vivimos. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo decía, imítenme a mí, porque Pablo entendía que la gente va a hacer lo que tú haces, porque ellos entienden que tú eres imitador de Cristo. Eso es ser un discípulo de Cristo. Eso es hablar de discipulado, hacer que la gente vea en ti, no solamente que escuche de ti, sino que vea en ti al Dios de la salvación. Amada familia de Dios, me encanta esta cita de mi escritora favorita, Elena White, en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 47. Ella dice, no puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centra en el yo. Si has aceptado a Cristo como un Salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a otras personas. Y ella dice, a medida que recibas el Espíritu Santo, el espíritu de amor desinteresado y trabajo por otros, crecerás tú y darás frutos. Tu fe se incrementará, tus convicciones se profundizarán y tu amor se perfeccionará. Es necesario que hoy entendamos que necesitamos de Dios, que entendamos que Dios nos ha llamado y está dispuesto a motivarnos a nosotros para que llevemos las buenas nuevas de salvación en Jesús. Entonces, resumamos. Número 1, tenemos que entender que para poder motivarnos a predicar la palabra del Señor, número 1, tenemos que compartir las buenas noticias. Dejarle saber al mundo que hay gozo y vida en Jesús. Número 2, tenemos que estar seguros que lo que estamos compartiendo, esa buena noticia, tiene fundamento bíblico y profético. Número 3, tenemos que estar preparados nosotros mientras la venida del Señor viene para ser el mejor instrumento para llevar estas buenas nuevas. Número 4, reconocer que si vamos con el Espíritu de Dios, siempre habrá resultados positivos. Y número 5, que no olvidemos nunca que no es con lo que decimos, sino que nosotros somos testigos de Jesús. La tarea para esta semana. Toma ahora tus redes sociales y comparte allí en las redes y también en este chat cuál es la forma, el método o la creatividad que tú tienes para compartir el Evangelio de Jesús a otras personas. Queremos que la gente pueda leer cómo tú compartes a Jesús para que ellos tomen algunas ideas de lo que tú haces y lo puedan compartir con otros. Por ejemplo, Humberto y Adriana, ellos son de Barranquilla, Colombia, y ellos me regalaron, ¿verdad?, un dulce como este. Ellos le llaman especialmente a este tipo de dulce, le llaman el dulce de la promesa. Y ellos a toda la gente que tienen contacto con ellos les regalan este dulce. Cuando usted toma el dulce, ¿verdad?, que ellos lo hacen de forma creativa, el dulce está dentro, la persona lo abre y encuentra dos cosas cuando abre el dulce. Número 1,
encuentra el dulce, ¿verdad? Tal como ellos lo prometieron, que puede ser un dulce cualquiera que usted pueda conseguir, ¿verdad? Y también encuentra una promesa bíblica. Esta promesa que ellos me regalaron a mí está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 31, que dice: en cuanto a Dios perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Compártenos tú también allí en las redes y en el chat cuál es la forma creativa que tú utilizas. Y yo voy a orar en este momento para que tu creatividad con el Espíritu de Dios se pueda convertir en frutos positivos para gloria del Señor. Oramos. Gracias, querido Jesús, por motivarnos a compartir estas buenas nuevas de lo que hiciste en nosotros, por nosotros, y lo que harás también a través de nosotros de forma creativa, presencialmente, virtualmente, con amigos, con desconocidos, con compañeros de trabajo, de la escuela, del vecindario. Lo importante es que alguien sepa a través de nosotros que hay buenas nuevas para su hogar, para su relación, para sus emociones, para sus finanzas, para su vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por llamarnos, por motivarnos y por usarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, gracias por compartir conmigo. Para mí, el pastor Arnaldo Cruz, ha sido un privilegio poder acompañarles hoy. Les espero la próxima semana. Si te gustó esta lección, compártela, dale like para que el algoritmo lo ponga en un lugar más visible y otros también encuentren lecciones de vida. Y también, querido del cielo, suscríbete a nuestras redes sociales para que juntos podamos seguir siendo bendición y juntos convirtamos las redes en un lugar de salvación. Nos vemos en la próxima en Aprendamos con Gozo.